Un deportivo saludo a todos los fanáticos de la lucha libre profesional. Estamos aquí una vez más en Twinner Talk y en esta ocasión estamos para un, un vídeo muy especial porque contamos con un invitado muy especial. Su nombre es Miguel Ruiz, es de Sevilla. Y Miguel actualmente tiene 39 años y nos va a contar su experiencia eh, en el episodio de WCW Monday Nitro del día 6 de julio del 1998. Miguel, preséntate por favor. Hola chicos, encantado, muchas gracias por tenerme, por invitarme. Y nada, pues tú lo has comentado, tengo ya 39 años y soy fan de la lucha libre desde los tiempos inmemorables que lo ponían en Telecinco a principios de los años 90. Ahí está. Y bueno, y en esta ocasión, junto a Miguel Ruiz estaremos ya dos clásicos. En primer lugar, a Alejandro Rosa. Muy buenas, Jesús. Muchas gracias, Miguel, lo primero por venir y ser parte de este episodio. Y lleva más tiempo viendo wrestling que yo vivo. Tía, eso da mucho que decir. Y Sí, la verdad es que me ha encantado siempre, desde que lo vi, un gran entretenimiento y nunca se va el gusanillo. Hay épocas que están más metidos, otras menos, pero siempre la afición siempre sigue. y en segundo lugar, Miguel Ángel Tomás. Miguel. Hola, hola a todos y bueno, bienvenido Miguel a Dinner Talk. Espero que disfrutes de esta experiencia y bueno, súper interesado en saber algunas cosillas sobre la experiencia en concreto y cómo ha influido en tu forma de ver el wrestling luego de asistir a este show. Ya te iré haciendo preguntas porque de verdad que me parece súper interesante que pudieras presenciar eso en vivo. Ok, estupendo, sin problema. Y bueno, Miguel, tanto el otro Miguel, Alex como yo, hoy estaremos más de oyentes y con muchas ganas de escucharte esta experiencia. En el 98, si mis cálculos no fallan, tú tenías unos 16 años. Y bueno, Miguel, cuéntanos cómo fue esta experiencia. En primer lugar, el contexto un poco. ¿Cómo llegaste tú a conseguir los tickets para este episodio de Nitro? Pues mira, mucha gente piensa que este combate se anunció solamente creo que fue con 3 días de antelación en el programa que ponían los jueves, que era el Thunder. Pero la verdad es que yo recuerdo que el combate lo anunciaban en el periódico al menos un par de semanas antes. Entonces, pues en cuanto lo vi, ya os digo, yo estaba allí con unos familiares y les pedí por favor si podíamos ir, así que tuve un montón de suerte, la verdad. ¿Cuál fue la ciudad, Miguel? ¿En qué ciudad se llevó a cabo este episodio de Nitro? Se llevó a cabo en Atlanta, en el Georgia Dome, que era por aquel entonces el estadio de fútbol americano del equipo de allí de la ciudad. Y como curiosidad, pues contaros que también ese año jugaban allí los Atlanta Hawks de baloncesto porque su nuevo pabellón lo estaban construyendo en ese momento. Vale, ¿y tú estabas allí por unas vacaciones con la familia o cómo fue? Pues estuve allí estudiando un año, digamos, cuando terminé el colegio, la EGB por aquel entonces, pues hice un año de transición, el primer año de instituto lo hice allí en Estados Unidos. Vale, Miguel, y una vez hablado un poquito del contexto, pues cuéntanos un poquito tu experiencia con todos los detalles que te acuerdes, porque han pasado ya unos cuantos años, y cuéntanos cómo fue ir al estadio, los nervios, la gente, porque vamos, he visto imágenes y ese estadio por dentro es que parece un WrestleMania hoy día, es gigante. Sí, yo Sí, tengo sí, aquí los datos sí. de audiencia de todas de las personas que fueron y llegaron a ir 41.412 personas al estadio. ¿Sabes? Hablamos del cuádruple de un episodio de Raw.
Sí, que os comentaba que el estadio, que efectivamente fueron pues cerca de 45.000 personas, pero que solamente se ocupó la mitad del recinto, porque es un estadio que por aquel entonces pues, albergaba sobre unas 70.000 personas cuando jugaba el equipo de fútbol americano. Aún así vendieron todos los billetes, pero yo creo que si hubieran puesto todo disponible, igualmente lo hubieran llenado. Y bueno, Miguel, Bueno, cuéntanos. Miguel, Sí. yo quería Sí, hacerte una pregunta sobre si crees que un poco Internet se ha cargado la magia de esto que tú comentas, de que un show pudieran anunciarlo para la gente de la zona en periódicos y demás, el combate principal, y luego anunciarlo a nivel televisivo para el resto del mundo, que ya hemos visto también últimamente, ha habido varias carteleras en las que han filtrado el main event, o lo que iba a pasar un poco ya se sabía con algo de antelación precisamente por eso, porque lo anunciaban a nivel local y por supuesto ahora mismo con cómo corre la información es imposible mantenerlo oculto. En esa época imagino que todo el mundo habría sabido que este combate se iba a dar mucho antes de lo que debería. ¿Qué opinas de eso? pues sí, la verdad es que estoy de acuerdo. Yo creo que Internet ha traído muchas cosas buenas a la lucha libre, todo el acceso a la información que tenemos hoy en día detrás de las cámaras y todo eso, pero también ha traído otros aspectos como el que decíais de que mata un poco la emoción porque, no sé, a ver, por ejemplo, dentro de nada, pues o ya mismo se puede intuir a lo mejor quién va a ser el próximo main event del WrestleMania el año que viene, ¿sabes? Entonces es algo que eso antes no era así, era todo mucho más fluido, había mucho menos acceso a la información y por esa parte yo lo encontraba al menos personalmente mucho más emocionante. Bueno, Miguel, ¿y cómo fue? Cuéntanos el hecho de entrar al estadio, el ambiente, los primeros combates. ¿Qué es lo primero que recuerdas de este show? Pues, a ver, ya te comentaba antes, recuerdo en sí, básicamente no tengo mucho, me acuerdo en sí del combate final, por supuesto, también un poco de la preparación, he estado aquí también viendo un poco antes los resultados para documentarme un poco, digamos, y sí que me han venido un par de recuerdos pues de cuando Hulk Hogan empezó a decirle a Goldberg que ese combate no lo iban a luchar esa noche si no vencía a uno de sus compañeros, que fue Scott Hall en este caso. Y, y pues ya te digo, de entrar al estadio, la verdad que tengo muy pocos recuerdos porque también fui varias veces para otros eventos y se me mezcla un poco todo. Pero estaba viendo también la lista de combates y de luchadores y con el tiempo pues te das cuenta de que tuve la suerte de ver a día de hoy auténticas leyendas que son reconocidas. Sí, por supuesto, gente como Jericho o como Sting, tú les viste en vivo. Eso, la verdad es que es un privilegio para cualquier fan de la lucha libre. Sí, sí, además en sus mejores épocas diría yo, bueno, Jericho quizás estaba empezando, pero Sting estaba, esa época era mi luchador favorito de WCW y estaba súper over con todo el mundo, era una cosa increíble. Y hablando de luchadores favoritos, Miguel, Sí. eh, como hemos mencionado, el gran combate estelar de esta noche era por el campeonato de peso pesado, Goldberg contra Hulk Hogan. ¿Quién de los dos era tu favorito? Pues en ese momento yo quería que ganara Goldberg, como yo creo que la mayor parte del estadio, porque también Atlanta es la ciudad natal de Goldberg, pero también tenía un sentimiento un poco encontrado porque Hulk Hogan en mi niñez era de mis favoritos, bueno, de mí y de todos los niños, creo yo. Pero cuando llegué a Estados Unidos y un día puse la tele porque claro, aquí lo quitaron de Telecinco unos cuantos de años y ya no volví a saber nada más del wrestling hasta que llegué allí un día me lo topo en la tele y me llevé la gran sorpresa de que ya no era el héroe de los niños que conocíamos, sino que era el villano de la empresa. Bueno, yo quiero preguntarte también una cosa, porque yo he vivido una etapa muy posterior a la tuya, y te quería preguntar cuáles son las diferencias más grandes que ves tú
con el wrestling a día de hoy y el wrestling en tus tiempos. En tus tiempos me refiero cuando estaban Hulk Hogan, cuando fuiste al estadio allí a verlo. ¿Qué sientes tú que se ha perdido y que se ha ganado en estos años? Pues a ver, yo quizás lo dividiría en tres etapas, claro, que es lo que fueron para mí, ya os digo, la primera, la etapa de mi niñez, cuando lo veía en Telecinco, que era como, no sé, era como poner un ejemplo, como un circo de fantasía con superhéroes, con personajes que te hacían imaginar todo tipo de situaciones y películas. Luego cuando llegué allí, pues el wrestling en esos 5 o 6 años había cambiado ya bastante a un estilo mucho más agresivo. Estaba empezando además la atitudera, estaban en plena guerra las dos compañías principales. Y para mí personalmente esa fue mi época favorita de todos los tiempos. Y luego, pues la evolución que yo he ido viendo hasta el día de hoy ha, ha sido, digamos que ahora estoy un poco más desencantado en general, pero también pienso que es porque llevo muchos años viéndolo y todo empacha un poco, ¿sabes? Ahora lo veo un poco como, se dice mucho, pero lo veo como mucha menos historia, ¿sabes? Es todo mucho más basado en la acción en el ring, dejando de lado la parte emocional, que creo que es lo que de verdad aporta un combate. Muchas gracias por contestarme. Es que era una cosa porque siempre se ha tenido el debate de qué es mejor, el wrestling en el ring o contar una historia. Y también hay que tener en cuenta todas las perspectivas, porque tú comenzaste, como has dicho, comenzaste con los personajes de superhéroes, cuando Hulk Hogan era el héroe americano, Macho Man, un montón de gente. Y yo también mi segunda pregunta va a ser, ¿tú qué eras más, de WCW o de Monday Night Raw? Pues a ver, cuando echaban aquí en España nada más que echaban la WWF, eso era lo único que yo conocía. Luego cuando llegué allí, pues al principio mi familia allí no tenía televisión por cable, que era donde ponían los programas principales. Entonces, pues yo empecé a ver la WCW con el programa que hacían los sábados. Y a partir de ahí, pues ya sabéis que iban poniendo pequeños resúmenes de los otros programas y demás. Y así que convencí a mis familiares para que nos pusieran el cable y ya pues podía ver las dos compañías y os digo, lo que dice la gente de ir cambiando de canal, era así literalmente, era durante la misma noche pues ibas cambiando a ver qué estaban echando en una cadena o en la otra y qué es lo que era más emocionante en ese momento. Al principio, yo os digo, era más digamos, de WCW, sobre todo por la historia de Sting contra NWO, pero conforme fue avanzando el tiempo y fui viendo más de la WWF, pues me fue convenciendo más. Genial, muchas gracias por contestarme, hombre. Nada, claro. Bueno, y yo aparte quería preguntarte, Miguel, que una vez habiendo visto este combate en directo, en vivo, y viendo la reacción que causaban esta gente, no solo en ti, sino en todas esas personas, más, ese enorme número que ha dicho antes Alex, ¿cómo veías luego cuando con el paso del tiempo acabaron apareciendo, por ejemplo, este Hogan ya tan veterano en TNA o el Goldberg que hemos tenido más recientemente en WWE? ¿Qué reacciones provocaban en ti ahora estos luchadores que tuvieron este combate, recordarás con todo cariño, apareciendo ya en una etapa distinta de su vida, digamos? Sí, pues a ver, yo creo que es algo natural, que el tiempo pasa para todos y no perdona para nadie. Eh, no sé, cuando los he visto así ya tan avanzados, Goldberg quizá menos porque yo personalmente le notaba, o por lo menos tenía la apariencia de tener mejor forma física. También es verdad que Hulk Hogan creo que tiene unos cuantos años más.
pero ya te digo, es una diferencia muy grande, sobre todo, ya os comento, con el ritmo que suelen llevar el resto de los luchadores hoy en día, se nota muchísimo. Es que claro, para Miguel, ver a gente como Goldberg hoy día es como para nosotros cuando vemos ahora a gente de cuando nosotros éramos pequeños, como Batista o como Edge, regresando como part-timers. Eh, claro, pero esa nostalgia que nosotros podemos tener, él la tiene, pero con luchadores de hace 20 años, como lo es Goldberg. Y quieras que no, pues la nostalgia es algo que influye mucho. Sí, sí, está claro, como tú dices, influye mucho, pero también os comento, no creo que se les ha dado cuando y que se les da demasiado protagonismo, sobre todo a unos luchadores que en estos casos son de una edad tan avanzada y se tapa un poco, digamos, el ascenso de los demás que están ahí todo el año trabajando para poder tener un lugar en esa cartelera que luego ocupan estos veteranos. Pero también es cierto que, si os fijáis, sobre todo ahí en Estados Unidos, las reacciones de la gente, por lo menos en los shows en vivo, suelen ser muy favorables a estos grandes veteranos porque tienen, a mi parecer, mucho más carisma o tuvieron mucho más carisma de lo que tienen hoy en día la mayoría de luchadores. Entonces, ¿tú crees que los luchadores de esa época, de los años 90 principios de los 2000 son luchadores mejores en cuanto a carisma que la generación actual? Sí, sí, yo creo que antes pues todos tenían un personaje muy definido que claro, lo iban cambiando y demás, pero también era, a ver, mucha gente sabía ya que el wrestling no era real, pero había todavía una cierta magia, digamos, y también que los luchadores pues vivían su personaje básicamente las 24 horas, entonces eso eran las personas que tú veías en la tele, eran básicamente lo que después ellos eran. Hoy en día, pues, con las redes sociales de cualquier luchador y bueno, con todo lo que vemos detrás de las cámaras, pues están mucho más expuestos y se diferencia mucho más entre lo que es el luchador y la persona. Y cuando tú estuviste en ese show con 16 años, ¿tú en ese momento ya sabías que el wrestling no es real, por así decirlo? ¿Sabías que es guionizado? A ver, no lo sabía en sí, no tenía confirmación, digamos, siempre cuando vas creciendo un poco te vas dando cuenta de muchas cosas, pero también siempre he intentado mantener esa, como yo digo, suspensión de la incredulidad que dicen los americanos, ¿sabes? Mientras no sea una cosa que cante mucho, ¿sabes? Pues lo veo así, ¿sabes? Es que, repita la pregunta, por favor, porque es que se me ha olvidado lo que me habías preguntado. Que si, que si crees que si en ese momento sabías que la lucha libre era guionizada o si pensabas que los combates eran totalmente de verdad. Sí, no pensaba que eran totalmente de verdad, pero sí que pienso que estaba tenía mucha más libertad que en el día de hoy y eso, a mi parecer, pues lo hacía un poco más real. Bueno, Miguel, y yo quería hacerte otra pregunta. En ese momento, tú, con 16 años, ¿sabías o eras consciente de que el momento que estabas viviendo, tanto el momento general de la Monday Night Wars como el combate concreto del Goldberg contra Hogan, iban a ser posteriormente algo histórico en el wrestling? ¿No imaginabas que eso fuera a tener tal repercusión como para hablar de esto más de 20 años después? No, a ver, yo creo que con esa perspectiva no lo podía imaginar nadie. Sí que os puedo decir que el wrestling en aquel momento en Estados Unidos era una cosa, yo lo pondría al nivel de la NBA, de la NFL o de cualquier otro deporte de masas. Era súper popular
y era algo que todo el mundo fuera aficionado, ¿no? Conocía, y a los luchadores estrella también todo el mundo los conocía. Pero ya os digo, nadie podía pensar que 20, 30 años después pues se vería de la manera que lo vemos hoy. Bueno, pues yo ahora te quiero preguntar sobre Miguel te ha preguntado sobre cómo veías tú, si tenías tú la percepción de que iba a ser algo así cuando tenías 16 años. Pero yo ahora te quiero preguntar con tu edad y haciendo vista atrás, ¿cómo se siente? Porque tú has sido parte de la historia del wrestling, has sido parte de ese público que dio el pop ese tan tremendo que ayudó a la carrera de Goldberg. ¿Cómo se siente al ser parte de la historia del wrestling? Pues mira, yo nunca me lo he planteado así, sino que me lo he planteado como que tuve muchísima suerte, porque ya ves, un evento así, un combate así, que casi 30 años después se recuerda de esa manera como uno de los combates o uno de los momentos más históricos de la historia. Para mí fue digamos, estar en el momento y en el lugar adecuado. Y Miguel, antes has dicho que en ese momento el wrestling era algo muy popular. En España está claro que el wrestling es bastante menos popular que hace 10 años o la época de Telecinco, pero en Estados Unidos también la popularidad del wrestling ha caído. ¿No crees que antes era más popular que ahora la lucha libre en Estados Unidos? Sí, a ver, yo creo que desde que terminó la titudera, sobre todo, y se retiraron luchadores como Stone Cold y The Rock. mm, Ha empezado todo a decaer. Sigue siendo un espectáculo de masas, pero no a los niveles que se movía antes. Nada más que hay que ver las audiencias que se hacen cada semana. Lo que hacían por aquellos años era una cosa monstruosa. Lo veían, no sé si era en total, los lunes, no sé si era cerca de los 7 8 millones de personas todas las semanas, que eso es una cosa a día de hoy impensable. También es cierto que hoy día pues mucha gente no consume a través de la televisión, sino por otros medios, pero aún así sí que creo que era bastante más popular antes de lo que es a día de hoy. Bueno, Miguel, y a raíz de lo que has hablado, ¿te gustaría venir algún otro día para comentar algunos de los temas que han surgido, como el cambio de perspectiva del choque entre trabajo en el ring y contar una historia, o la evolución del cambio la visión más en televisión o en plataformas digitales del wrestling? ¿Te gustaría venir para algún debate algún otro día a Twinner Talk? Pues mira, yo soy como vosotros prefiráis. No sé, la verdad es que ya os digo, estoy un poco nervioso porque es la primera vez que participo en algo así. Sí que he escuchado bastante podcasts antes, algunos español, pero sobre todo americanos. Y yo no estoy acostumbrado a participar en este tipo de debates, pero sí que es muy interesante. Se agradece tener a alguien con que compartir la afición. Así que si en algún otro momento puedo tener la oportunidad de volver a estar con vosotros, pues yo encantado. Pues claro que sí, Hombre, Miguel. las puertas están abiertas siempre para cuando quieras. Vale, y para concluir este vídeo, en unos pocos minutos, Miguel, me gustaría que nos contaras con todo detalle, con todo lo que te acuerdes, cómo fue ese combate estelar entre Hulk Hogan y Goldberg, cómo lo viviste, cómo estaba el público, qué recuerdas de ese combate, cómo reaccionaste tú, cómo reaccionó la gente que había cerca tuya. Cuéntanos en unos pocos minutos todo lo que te acuerdes de ese combate. Ujú. Pues a ver, yo de lo que es el combate en sí, más que nada recuerdo cosas por haberlo visto después otras veces por internet y demás, pero
Sí que os digo que el momento en vivo, que vamos, yo creo que también hay mucha gente coincida conmigo, de los que lo vieron en vivo. Lo que yo tengo grabado en la cabeza es volver haciéndole el jackhammer a Hulk Hogan y después, cuando hizo la cuenta de tres, esa explosión de júbilo, todo el mundo se levantó del asiento, empezó a gritar el nombre de Goldberg de una manera sin parar. Yo sigo tirando rollos de papel higiénico al ring, una cosa que yo solo había visto en los campos de fútbol aquí en España, ¿sabes? Entonces, pues eso me sorprendió mucho. Y del combate en sí, pues ya os digo, no es que recuerde mucho, sino sobre todo la sensación de saber, a ver, estaba Hulk Hogan, que era una persona que era uno de mis ídolos de pequeño, frente a lo que era una auténtica bestia por aquel entonces, que era Goldberg, y no era consciente quizás de la repercusión que tendría en el futuro, pero sí era consciente de saber de que ese combate era de lo mejor que se podía ver en ese momento y de tener sobre todo mucha suerte de poder estar allí. Creo que también ayudó mucho, como os he comentado, que Atlanta era la ciudad natal de Goldberg, así que todo el público estaba con él y fue una cosa totalmente increíble. Muchas gracias por todo, Miguel. Que estamos encantados de tenerte aquí, que he disfrutado mucho esta experiencia, estoy seguro que mis compañeros también. Y ya hablaremos para un futuro vídeo, Miguel. Pues sí, pues ya os digo, gracias de nuevo a vosotros por invitarme, que la verdad que ha sido un rato muy agradable y todo un placer y nada, pues un abrazo a todos. Y Bueno, bueno, el placer ha sido nuestro, hombre, tener a alguien que ha vivido tanto y que nos cuente su experiencia, eso no se tiene todos los días. A ver, es simplemente, ya os digo que tengo unos pocos de años más que vosotros y yo estoy seguro de que si seguís siendo fan, que estoy bastante seguro de que así será, pues en el futuro también tendréis recuerdos parecidos que contarle a vuestras amistades, conocidos y demás. y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Miguel, como decía, por contarnos esta gran experiencia tuya. Y bueno, a todos los que habéis llegado hasta aquí en este podcast, seguidnos en nuestra red social en Twitter, @twinner_talk, dadle a like en el vídeo, dejad un comentario diciendo vuestra opinión. Y como siempre suelo decir, si estáis interesados en entrar en nuestro grupo de WhatsApp donde hablamos del día a día de la lucha libre, lo mismo, simplemente dejad un comentario o contactad con nosotros vía Twitter. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado el vídeo. Adiós.